8 de la mañana con 3 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias. Y bueno, vamos a la línea telefónica en esta mañana. Me da gusto saludar, como siempre, cada vez que tengo la oportunidad de saludar y platicar con él, el abogado fiscalista Raúl López de Antes, a quien pues saludo con mucho gusto. Licenciado Raúl López de Antes, muy buenos días. Selene Shirma de este lado. Muchas gracias, Selene, muchísimas gracias, muy buenos días a todas nuestras amigas y amigos radioescuchas de la XCBA. Y pues bueno, en esta mañana de diciembre soleada, es importante recapitular las cosas que están por ya terminar en este diciembre del 2024, pronto, Selene, el 20 de diciembre, la fecha más esperada de todos los trabajadores para el aguinaldo y sobre todo lo que vendrá en el 2025. Así es, y el motivo precisamente de esta llamada, de esta entrevista, Raúl, es precisamente sobre el salario mínimo. Ayer escuchábamos la declaración o el anuncio que hacía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre este aumento del 12% al salario mínimo, y hay que revisar, bueno, también las cifras, sobre todo de las personas económicamente activas. Se habla, de acuerdo a la cifra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 59 millones de personas, pero un gran porcentaje de esa cifra pues está en la informalidad, Raúl. Totalmente, y acabas de decir lo correcto. Algo muy importante que nuestros amigos radioescuchas deben de saber, que en los últimos 7 años el salario mínimo ha aumentado a niveles jamás vistos antes en alguna otra administración. Recordemos, desde el 2018 para 2019 ha aumentado desde el 20%, el mínimo que había aumentado era del 15% en alguna vez, casi la mayoría han sido el 20%. Este del 12%, Selene y amigos radioescuchas, es el que menos incremento ha sido. Sin embargo, es un incremento muy importante para 2025 porque está por arriba de la inflación, por un lado. Por el otro, y también es importante que todos los patrones que nos están escuchando sepan que esta negociación de ese 12% no se debe a cuestión de la productividad, es decir, que hayamos sido más productivos y por eso aumentemos el 12%. No, esto se debe a una negociación entre el gobierno, entre los patrones y sobre todo los sindicatos de trabajadores. Creo, a mi juicio, Selene, es un buen aumento, no es un aumento demasiado alto que presionara la inflación, pero recordemos, es importante que todos nuestros amigos que nos escuchan y que están trabajando en este momento, como los albañiles, los mecánicos, los soldadores, ellos tendrán directamente un incremento de ese 12%. Ahora, ¿cuánta gente va a tocar este 12%? Aproximadamente de la población económicamente activa se prevé alrededor de 18 millones de personas que viven con un salario mínimo. Es decir, en el 2018 estábamos hablando de un salario de 118 pesos con 75 centavos. Ahora, en el 2025 pasará a ser de 278 pesos con aproximadamente 80 centavos, es decir, casi 279 pesos. Y algunos municipios de la Franja Norte, ojo, no es el estado, sino municipios que son fronterizos, ya ahora prácticamente será mucho más alto, casi más de 400 pesos el día realmente en ellos. Y esto es importante, amigos y amigas radioescuchas. ¿Por qué? Bueno, porque este salario mínimo, ¿sí?, tiene que tener como dosis importante, es que tiene ya un poder adquisitivo de alrededor del 7% en términos reales frente a la inflación, número uno. Y número dos, fundamental, los trabajadores han sido, la verdad, con la 4T, han sido los más beneficiados. Si tú te acuerdas, todas las reformas en reparto de utilidades, por ejemplo, la ley Silla, de todos esos trabajadores que están en los centros comerciales y que los veo yo que siempre están parados, bueno, a partir de ahora ya está aprobada esta ley para entrar en el 2025, y cada año han aumentado el salario mínimo. Es decir, el gobierno se ha centrado en que tengan mejores condiciones laborales los trabajadores. Ahora, por el lado, Selene, de los patrones, bueno, acordémonos, primero que nada, estoy pensando en todos esos trabajadores que en este momento están en estas empresas petroleras que todavía no le ha pagado Pemex. Eso es importante, porque Pemex prácticamente desde 2018 hasta 2024, que estamos hablando,
se le ha aportado más de 860,000 millones de pesos por parte del gobierno y hoy tiene un problema de pagos. Ojalá que lo solucionen antes del 20 de diciembre para los aguinaldos. Y entrando el 1 de enero, los patrones tienen que considerar lo siguiente, Selene. Ese aumento del salario mínimo, ¿qué les va a traer? No es nada más que le van a pagar un poco más al trabajador, sino también que van a pagar las cuotas de seguridad social se van a encarecer para los patrones y el Infonavit, por supuesto. Entonces, tienen que considerar eso en todos sus gastos. Número 2, Selene, es que tienen que pagar también el impuesto sobre nómina. Y el impuesto sobre nómina es un impuesto estatal que se agrega con otros impuestos como el hospedaje, el que se le cobran a los médicos, etcétera, son impuestos locales del Estado de Tabasco. Bueno, el impuesto sobre nómina va a crecer de 2.5 a 3.5%. Ahora, en términos reales, no es muy oneroso. Es decir, el impuesto de nómina es el impuesto más pequeño que puede haber para un patrón. Sin embargo, para aquellos patrones que son pequeñas o micro empresas, sí les duele. ¿Por qué? Porque son pocos los trabajadores, pero el salario representa más del 30, 40, hasta a veces 50% de los ingresos. Cuando son empresas grandes, donde el capital es mucho más grande, pues es peccata minuta, no hay ningún problema en ese sentido. Pero eso los patrones ya lo tienen que considerar. Ahora, la pregunta es, todos estos incrementos del salario mínimo, de las cuotas de seguridad social, etcétera, incluso del impuesto de nómina, ¿a dónde van a parar? ¿Le van a indexar esto en el precio del producto o del servicio al consumidor? Eso lo veremos a partir del 1 de enero del 2025. 8:10 a.m. También preguntarle, dentro de los conglomerados empresariales que han expresado su opinión en torno a el aumento del salario mínimo, por ejemplo, hemos escuchado ahí de que en términos reales, más que el beneficio al trabajador, será este impuesto pues una contribución más al Instituto Mexicano del Seguro Social, que era lo que nos comentaba. Pero también está la otra parte, licenciado Raúl López de Antes, que tiene que ver precisamente con lo que usted tocaba, el aumento a impuestos, al hospedaje y también el impuesto sobre nómina. Ya se anunciaba por parte de la autoridad correspondiente que se estará destinando también, dice, para temas de seguridad. ¿Le parece si me contesta después de la pausa? Tenemos que hacer un corte y regresamos con esa información. 8:15 a.m. en la primera emisión de XCBA Noticias y continuamos con esta entrevista con el licenciado Raúl López de Antes, abogado fiscalista, que nos comparte su opinión en torno al aumento del salario mínimo que fue anunciado el día de ayer del 12%, pero también está la otra parte, el tema de los impuestos en el caso del Estado de Tabasco. Licenciado Raúl, se anunció en días pasados el impuesto de 1%, tanto al impuesto sobre nómina y también al del hospedaje. Lo que dice la secretaria para el Desarrollo Económico es de que el impuesto al hospedaje sí se socializó con los diferentes sectores, pero el de nómina fue emergente y bueno, pues ya se ha anunciado también que es para temas de seguridad. Bueno, efectivamente, si a todos los tabasqueños nos dijeran que con esto apoyo del impuesto al hospedaje y del impuesto sobre nómina a seguridad se va a acabar ya la intranquilidad de Tabasco y vamos a volver a los niveles de normalidad que estábamos acostumbrados antes, pues yo creo que todos estaríamos contentos y felices en ese sentido. Pero la realidad es, amigas y amigos radioescuchas, que el impuesto sobre nómina es uno de los impuestos, el impuesto local más importante de Tabasco, porque estamos hablando de alrededor de más de 2.600 millones de pesos en lo que va de este 2024. Es decir, este impuesto, acordémonos cómo se cobra. Bueno, cada vez que alguien tiene precisamente a un trabajador en ese sentido, tiene que contribuir con este impuesto a el erario estatal. Es decir, cuando se pagan sueldos y salarios, ya sea en efectivo, en especie, o le dan transferencia por medio electrónico o cualquier otro rubro, siempre cuando haya un patrón, un contratista, un intermediario, un tercero, tiene que darse de alta en la Secretaría de Finanzas y pagar mes con mes antes del día 20 de cada mes precisamente este impuesto. Ahora, este impuesto ha sido importante, Selene y amigos radioescuchas. ¿Por qué?
porque bueno, se le cobra a los trabajadores, a los patrones de sus trabajadores, pero también el gobierno del estado, sus organismos públicos descentralizados tienen la obligación de pagarlo. Por ende, estamos hablando de que si te lo aumenta un punto porcentual más, es decir, de pasar del 2.5 a 3.5, estamos hablando que podrían llegar a más de 3,000 millones de pesos de ingresos por este impuesto. Ahora, aquí hay un punto importante, ojalá que también Finanzas haya tomado en cuenta que ese impuesto se le cobra a los que están a cargo de organismos autónomos, tanto federales como estatales. Y acordémonos que ya los organismos autónomos federales pues van a desaparecer, la mayoría de ellos van a desaparecer. Entonces, es importante para saber si el cálculo está bien hecho en ese punto. Número uno. Número dos, el impuesto al hospedaje. Bueno, el impuesto al hospedaje son alrededor de 30 millones de pesos que se cobran al año y no es muy significativo, pero para los hoteleros es sumamente importante. Es decir, aquel que tiene un hotel, persona física o persona moral, empresa, cada vez que viene un turista o alguien se hospeda en alguna habitación, le tienen que hacer aparte su traslado del 2% del impuesto sobre hospedaje. Ahora, se le agrega este otro por ciento, el 3%. Aquí la pregunta muy importante que algunos nos estamos haciendo, ¿también se le cobrará el impuesto al hospedaje, ojo, a los Airbnb o a todos aquellos que están en plataformas tecnológicas y van a contribuir también para pagar este impuesto? Es una pregunta que a lo mejor se la tiene que hacer el gobierno en ese sentido, porque ya los hoteleros que están establecidos sí o sí tienen que pagarlo. El impuesto es impuesto, es decir, no te están preguntando si te lo quieres o no lo quieres. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, Selene. Número uno, el Estado sabe que los ingresos de la Federación pueden cambiar, dependiendo si el día 20, 21, 22 de enero que entra Trump hay aranceles a la importación de los productos que salen de México hacia Estados Unidos. Y eso puede cambiar la perspectiva de las participaciones federales en ese sentido. Eso es importante que lo entendamos. Ahora, obviamente, todavía falta tiempo, pero ya el gobierno mexicano se está preparando. ¿En qué sentido se está preparando? Bueno, hacia un escenario de esa naturaleza. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta parte? Tabasco dice, bueno, mis participaciones no son como las que yo quisiera, pero en realidad yo me estoy preparando. ¿Cómo? Aumentando mis ingresos locales. Ahora, déjenme darle un dato muy importante para que todos sepan de lo que estamos hablando. En realidad, el 93% de todos los ingresos que tiene Tabasco, en realidad, Tabasco, del 100%, el 93% viene de la Federación. Es decir, le voy a poner un dato muy específico para que tengamos una idea. El 92.2% vienen de ingresos federales para Tabasco. En el 2025 prácticamente van a representar 61,474 millones. Ahora, aquí viene la pregunta de amigos radioescuchas. ¿Cuánto generamos de ingresos con los impuestos estatales, pago de derechos, productos, aprovechamiento, las contribuciones locales? Solo el 7.8%, es decir, solo 5,229 millones de pesos, de los cuales prácticamente 3,000, es decir, más de la mitad, son solamente de ingresos por la nómina, impuesto estatal de nómina. Por eso es tan importante para el gobierno del estado incrementarlo. Dice, bueno, es que hay otros estados como Campeche, que tiene el 3, 4%, Cancún, Quintana Roo, que tiene como el 4.5%. Estamos todavía dentro de la media. No, aquí la clave es lo siguiente, Selene. El impuesto ya va a estar, porque seguramente antes del día 20 o en unos días más lo van a aprobar la Cámara de Diputados. No, la reflexión que tiene que hacer el gobierno del estado es la siguiente: no puede seguir dependiendo Tabasco de que su presupuesto, el 92.2%, sea de la Federación. Porque si le pasara esto, como cuando entró en la primera etapa Trump, que le puso aranceles al acero y al aluminio, pega muy fuerte a los ingresos del Estado federal. Muy poca gente se acuerda ya, pero en la primera etapa de Trump, antes de que entrara Trump, en la primera administración, los vehículos, ojo, y las casas costaban muy diferente a lo que cuestan hoy en noviembre, diciembre del 2024. Vean ustedes cómo ha crecido
exponencialmente. Los vehículos que costaban entre 700 y 800 mil, hoy cuestan entre 1.300.000 y 1.500.000. Las casas que costaban alrededor entre 1.200.000, 1.300.000, muchas de estas casas están en 2.200.000, 2.600.000 en ese sentido. ¿Por qué? Por esos aranceles que en su momento determinó el gobierno de Trump. Ahora, ¿qué pasa en ese sentido? Hay algunas secretarías que van a disminuir su presupuesto, es decir, hay algunas secretarías que ganan y otras pues prácticamente que pierden. ¿Cuáles disminuyen? Bueno, gobernatura, el gobernador está poniendo el ejemplo. En vez de recibir 351 millones para el 2025, solo va a recibir 203 millones, es decir, 148 millones dejará de percibir y de gastar la gobernatura. Eso me parece un buen ejemplo que comienza en casa el gobernador diciendo yo soy el primero que pongo el ejemplo y va a recibir 148 millones menos. Otra Secretaría de Gobierno, 99 millones dejará de recibir, pero una de las más importantes que va a igual importante es la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque acordémonos que a partir de ahora ya prácticamente es el Bienestar a la que se le transfieren muchas cosas, hospitales y todo esto, y medicamentos, todo lo va a controlar ellos, y son más de 671 millones de pesos que ya no se mandarán a la Secretaría de Salud. Ahora, la pregunta es, ¿esto es correcto, es suficiente contra a las políticas, por ejemplo, del mosquito, del dengue y todo lo demás? Ojalá que realmente esté cubierto eso. Ahora, aquí viene lo más importante, amigas y amigos Radio Escucha, ¿quiénes ganan? Bueno, la primera es la del bienestar, porque la política social del gobierno del Estado sí o sí ya blindó estos recursos, y en vez de recibir 486 millones que es en 2024, para 2025 Selene recibirá 1.330 millones para la política social, es decir, 844 millones más, algo así como 174% para todo lo que son las políticas sociales, Sembrando Vida, que ahora van a ser más de 100 hectáreas aquí en Tabasco, y la mayoría, la mitad va a ser para cacao, también para la gente de la tercera edad, etcétera. ¿Quiénes otros ganan? Desarrollo agropecuario y pesca, que también van a tener un programa muy similar, 628 millones van a recibir más, alrededor de 1.052 millones de pesos. Educación, bueno, poquito, pero va a recibir más de 1.000 millones de pesos, 1.109 millones de pesos. Ojalá que la educación se mejore precisamente en ese sentido. Ahora, también es fundamental que entendamos, finanzas recibirá de 1.143 a 1.548. Yo pienso que en realidad ahí Finanzas ha sido muy cauto en su presupuesto en ese sentido. Y la estatal de caminos, que nos interesa, porque a todos nos interesa las carreteras que estén bien, tendrá un incremento de más de 462 millones de pesos. Ahora, ¿qué quiere decir esto, Selene? Quiere decir que el 2025 va a ser un año, sí austero, apretado, pero bien dirigido. De los 66,000 millones de pesos que va a tener Tabasco en su presupuesto, el 42% ya lo tiene etiquetado. Aquí lo que me preocupa y que a muchos empresarios y sobre todo a la gente que nos está escuchando que no tiene empleo le interesa es cuánto dinero se va a invertir en obra pública, porque esa es la que genera empleos. Alrededor de más de 3,000 millones de entrada dicen que van a empezar a hacer. Ojalá verdaderamente que se haga esto. ¿Por qué? Porque hay que pensar en Tabasco en un escenario, si se disminuyen los ingresos del gobierno federal, las participaciones federales disminuyen. Por eso creo que aunque no nos gusta, a nadie le gusta pagar impuestos, creo que es una medida acertada el incrementar los impuestos en ese sentido. Ahora, ojalá que en realidad se cuestione el gobierno, tiene de aquí 6 años, ¿para qué? Para que cambie la dinámica de los ingresos estatales. Un ejemplo de eso fue el municipio del centro. Ellos ya han caminado sobre ese punto, poquito, pero han caminado. Los otros municipios no, los otros municipios están en cero realmente, no saben cómo hacerle. Si tú ves el rubro de impuestos ecológicos o de que contaminan, cero ingresos. Es decir, cuando la gente lo está pidiendo para que en la época de lluvias verdaderamente todo esté limpio y además la gente que tire basura o residuos sólidos, lo que sea multada y tengamos otro tipo de ciudad que es la que más queremos. Por último, el impuesto al hospedaje. Yo decía, ojalá que una parte fuera a embellecer el centro histórico, porque ya se hizo la parte del gobierno federal por el malecón. ¿Por qué? Se necesita atraer turismo.
El turismo de Tabasco, de Villahermosa, es turismo de convenciones regularmente, pero hay que indagar sobre otro tipo de turismo, otro tipo. Tenemos la oportunidad del licenciado Vélez, que está encargado del turismo, aprovecharlo al máximo. ¿Para qué? Para que tenga otra dinámica distinta. Tabasco necesita más ingresos. Atraer inversión nacional o extranjera es una prioridad, como lo está haciendo Yucatán, como lo ha hecho siempre Quintana Roo, y sobre todo, lo más importante, Selene, que nuestros jóvenes, mujeres y hombres, no tengan que irse a Querétaro. Ayer me encontré con alguien que se va a Querétaro, un hombre brillante en informática, otros que se van a Chihuahua, otros que se van a Canadá, otros que se van a Yucatán, que tienen que salir eso del estado, licenciado. Sí, lamentablemente. Necesitamos crear los puestos de trabajo aquí. Ya se terminó lo de la refinería en la inversión, ya. Ahora veremos que produzca lo que se fue creado. El Tren Maya igual. Pero durante muchos años, Selene, cerca de 4 años, estuvimos líderes a nivel nacional en creación de empleos por el Instituto Mexicano de Seguro Social. Pero eso ya se acabó. Sí. Ahora hay que crear las nuevas oportunidades. Lo de frontera, el puerto de frontera, me parece magnífica idea, magnífica, pero necesitamos generar esa dinámica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que se necesita un pacto importante entre los empresarios de iniciativa privada y el gobierno y la base trabajadora, para que realmente 2025 sea el año que todos esperamos, Selene. Yo tengo fe de que, a pesar de los nubarrones que hay en este momento, en enero, finales de enero, se va a despejar el cielo y vamos a empezar a trabajar como debe de ser. Y primero, si tenemos seguridad, habrá inversión. Si hay inversión, hay empleo. Y si hay empleo, las familias de Tabasco tendrán la oportunidad de tener lo necesario. Pues, licenciado Raúl López de Antes, como siempre, es un placer hablar con usted y bueno, pues queda abierto el espacio para nuevos encuentros. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Selene. Te mando un gran abrazo a ti y a todos los radioescuchas. Ya los extrañaba, y a ver de vez en cuando que nos hablemos y que podamos aportar un granito para todos los tabasqueños y sobre todo decirle a todos nuestros amigos radioescuchas que sean unos consumidores inteligentes con su aguinaldo para su emergencia, para ahorro, para sus aportaciones voluntarias de sus afores, etcétera. Ojalá tengamos una buena Navidad, un buen fin de año. Lo esperamos. El año pasado no fue así, pero esperemos que este año, ojalá nuestras autoridades nos cumplan y que se haga un gran trabajo. Muchas gracias y buen día. Igualmente, y un fuerte abrazo, licenciado Raúl López de Antes, abogado fiscalista. Y bueno, recuerde que estas entrevistas y todas las entrevistas que realizamos a través de XCBA Noticias, usted las puede encontrar en el canal de YouTube XCBA Tabasco. Ahí las encuentra para escucharla de nueva cuenta, compartirla también con sus contactos. Nos vamos a la pausa, 8 de la mañana con 30 minutos.